Quiero comenzar hablando sobre la exigencia o la exhortación de Dios hacia nosotros. En el verso 16 dice: lavados y limpiados. Es una palabra duple, una palabra que debe, o dos palabras que deben de ir en consonancia, porque no basta con el lavamiento, porque de repente el lavamiento pues simboliza religión, estar sometido o estar en un lugar solamente para que digan que somos creyentes, que somos hermanos, pero Él exige otra cosa. Dice: lavados y limpiados. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Y mire, y esta palabra, hermano, es el llamado urgente al arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros. Porque de repente venimos a la iglesia, pero no estamos arrepentidos. En un momento a otro le fallamos a Dios porque pecamos. Este llamado era para el pueblo de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Y ese era el llamado, porque Dios sabía cómo estaba caminando el pueblo. Un arrepentimiento genuino y la transformación moral. Dios exige un cambio radical que va más allá de solo cumplir con rituales religiosos. O sea, no es un ritual religioso el que nosotros estamos viviendo ni practicando, sino que esto va más allá, sino una purificación profunda, genuina. Así como cuando usted lava las carnes para comer, ¿verdad? Que de repente van, porque hay destazadores cuando destazan una res, ¿verdad? Que la destazan en el piso, y aquella carne pues de una u otra manera se ensucia, y el lavado para las mujeres que van a cocinar tiene que ser profundo, porque sin duda aquella carne lleva bacterias o lleva piedrecillas o qué sé que lleva. Debe tener un lavado profundo para después el cocimiento, y eso termina de purificar, ¿verdad? Dios eso es lo que quiere con nosotros, que no solamente cumplamos con un ritual religioso, sino que nos entreguemos completamente a Dios y que vivamos una vida genuina como cristianos, como creyentes. No vivir una vida doble, ¿verdad? Mitad en el mundo y mitad en la iglesia, sino una vida, hermano, que agrade completamente a Dios. Entonces Dios exige un cambio radical que va más allá de solo cumplir rituales religiosos, abandonar la maldad y practicar activamente el bien. A su nombre. O sea, el abandono completamente del mal. Soltar el mal y practicar el bien a la vez. No quedarse allí, sino que hay que poner en práctica lo que Jesús nos está trazando en su palabra. Alabado sea el Señor, aleluya. El significado de las palabras, mire, lavados y limpiados, representa la necesidad de una purificación espiritual profunda, que en la época el pecado manchaba el corazón y causaba alejamiento de Dios, y lo sigue causando. A su nombre, porque Dios no ha cambiado. Allí le hablaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, fue rebelde, porque Dios los sacó de Egipto. Y todavía Dios le habla. Vea Amós capítulo
Amós capítulo 3. Ve Amós capítulo 3. Dios le habla allí, amados, al pueblo de Israel a través del profeta Amós. Y le dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra todas las familias que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, les dijo. Dios les dice eso: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, porque eran su pueblo. Él lo construyó, era usando a Abraham, usando a Sara, construyó a su pueblo y lo enviaron, hermanos, cautivo a Egipto, y de ahí lo sacó, lo redimió y lo trajo a la tierra de Canaán. Por eso les está reclamando: solo a ustedes he conocido de la familia de la tierra. Les está diciendo: alabado sea el Señor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, les dijo. Era el pueblo que había construido, era el pueblo que había creado, era el pueblo que había conocido, el pueblo que sacó de Egipto, el que lo acompañó en el desierto, hermanos. El que les dio comida en el desierto, el que les dio el maná, el que les dio agua de la roca, el que les dio vestido, el que les dio zapatos. Dice que los zapatos y el vestido, hermano, no se terminaban. Así como crecía la gente, así crecía la ropa. Nunca tuvieron necesidad de ropa. ¿Cómo no iba a estar airado el Señor? Y les dice: andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes andan juntos, ¿con quiénes? Con los jebeseos, con los jebuseos, con todos los que son contra mí. Alabado sea el Señor, porque antes, aquí hay que ver contexto, en Números capítulo 33, verso 53, allá les dijo: si ustedes entran a Canaán, van a desalojar todos sus enemigos, porque los que quedaren de ellos serán como aguijones en vuestros costados, les dijo. Y no hicieron caso. Aquí hay que ver, ese es el contexto de lo que estoy diciendo en Amós. Les había dicho: no vayan a dejar ninguno de los que habitan allí ahora, porque eran naciones ocupadas, pero Él se las entregó a Israel. Pero tenían que desalojarlo, y los desalojaron, y algunos se quedaron allí porque los israelitas se volvieron misericordiosos y comenzaron a adorar a otros dioses. Por eso le dijo: andarán dos juntos si no estarán de acuerdo. Hágame el favor y dígame usted, ¿qué haría usted o qué haría yo con una persona del mundo y camine así? Lo que como yo, come mi hermano. Lo que él dice, yo lo comparto. A su nombre. Significa que están de acuerdo. Dios estaba celoso. Aunque dice que el celo es pecado ahí, pero ese era un celo santo y por el bien del pueblo. Aleluya. Le dijo Dios: están de acuerdo con los cananeos, están de acuerdo con los jebuseos, y comenzaron a adorar sus dioses a su nombre. Comenzaron a hablar como ellos, a sentir lo que ellos sentían, a hacer lo que ellos hacían. Y entonces Dios, airado, hermano, les dice esto: alabado sea el Señor, aleluya. Y dice: rugirá el león en la selva sin haber presa. O sea, les estaba anunciando. El león de la tribu de Judá estaba ya enojado y estaba rugiendo porque había presa, había algo que hacer allí, había castigo para el pueblo de Israel a su nombre. Aleluya. Estaba anunciándoles
que no los iba a dejar sin castigo. Alabado sea el Señor. Ahora, lo que yo estoy leyendo ahora es sombra y figura de lo que estamos viviendo ahora. Esto no queda en el aire, esto nos sirve a nosotros, porque es el mismito Dios. No hay otro Dios más benevolente, no, el mismo Dios, el que nos sacó a nosotros también del mundo. Aleluya. Mire, a los suyos vino, dijo, y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, que fuimos nosotros los gentiles, nos dio potestad de ser hechos hijos a su nombre. Ahora que somos también, Él nos conoce a nosotros. Lo mismo puede decir: ustedes son mi pueblo, ustedes yo los conozco, yo los redimí, porque deseché a un pueblo que no me quiso, pero ahora los tengo a ustedes. ¿Y por qué ustedes ahora pecan contra mí? Aleluya. Hermanos, lavaos y limpiaos, dice. Presenta la necesidad de una purificación espiritual profunda. En la época, el pecado manchaba el corazón. Por eso le dijo: si sus pecados fueran como la grana, aleluya, o rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, un lavamiento profundo. Pero ese lavamiento vendría cuando viniera Cristo, y Cristo vino a su nombre. Cristo, amados, fue el que perdonó a la mujer de flujo de sangre. Vete, tus pecados te son perdonados, le dijo a su nombre. Ya no tenía que hacer ningún ritual, ni ir a lavarse 9 veces, nada, sino que Jesucristo, que era el detergente, hermano, universal, que era el Dios todopoderoso, al que se le dio todo el dominio de todo, hermano, Él le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Por eso dice: rugirá el león si no hubiere presa en la tierra. Estaba rugiendo el león de la tribu de Judá ya. Alabado sea el Señor, aleluya. Y luego dice: quitad la maldad de vuestras obras. Porque a veces, hermanos, nos convertimos y quitamos algunas cosas de nosotros. Me congrego regularmente, pero tengo chisme, no se me quita. Que viene, hermano, que esta lengua que no me la puedo quitar. Su nombre. O sea, no hay una conversión completa, sino dice que quiten de ustedes el mal. Hacemos algunas cosas bien, pero hacemos otras mal. Tenemos odio y decimos que somos cristianos. Y esas cositas que usted deja, que no las suelta, son los aguijones que le quitan el ánimo de congregarse. No quiere seguir. Hay días que se siente a morir. No quiero ir, tengo pereza, no quiero escuchar nada. Siente odio cuando mira a su hermano. En vez de sentirse halagado, amoroso con su hermana, con su hermano, siente odio. Pero es lo mismo, porque no se ha despojado totalmente de la maldad. Y Cristo vino para limpiarnos del todo, limpiar nuestros pecados.
Aleluya. Alabado sea su nombre. Y es de creer en Él y pedirle a Él. Aleluya. Quitad la maldad de vuestras obras. No se trata solo de arrepentirse de palabras, sino de abandonar las malas acciones y dejar de practicar el pecado de forma continua. De eso se trata. Soltar las cosas. Bueno, el listado está ahí en Gálatas, ¿verdad? Celos, contiendas, fornicaciones, adulterios, enojos, iras. Hay un listado grande allí en Gálatas capítulo 5, creo, 5, verso 19 en adelante. Ahí están todas las listas de las cosas que debemos abandonar, que nos afectan grandemente. Hermano, cuando usted siente odio por alguien o por algo, usted espiritualmente automáticamente baja y usted puede sentirse, porque a veces uno se siente carnal. Yo he probado eso. El otro día me fui molesto a predicar a cierto lugar. No pude fluir. La gente se me estaba durmiendo. ¿Sabe qué hice? Corté. No, le digo, no puedo. Oremos y nos vemos otro día. No pude fluir. De ahí salí llorando. Me di cuenta que a Dios no se le sirve de esa manera, porque todo es un aprendizaje en la vida. No se cansa de aprender y Dios le va dando las lecciones. Señor, perdóneme. Seguramente cosas Dios las permite para que aprendamos, pero Dios quiere que estemos íntegros, sanos, sin ninguna malicia. Llegar a un determinado lugar, a una familia, amistades sin malicia, donde usted puede revelársele las cosas y usted dice, bueno, gracias Dios porque me estás revelando. Porque cuando uno anda en integridad, hermano, Dios no lo suelta, no lo deja solo. Ahí anda la presencia de Dios ahí con nosotros. El Espíritu Santo lo aparta de maldades y Él permite que le pase algo, pues le va a pasar para darle una enseñanza. Pero no es en vano lo que Dios permite. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y vea, mi hermano, aleluya. Dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Dice la palabra del Señor, la purificación exige una transición proactiva. O sea, al momento de dejar el mal, debe de comenzar o de aprender, dice, porque no estamos acostumbrados a hacer el mal. Hacer el bien, perdón. No estamos acostumbrados a eso. Estamos adaptados a hacer el mal, a pensar mal, a practicar las cosas mal, buscar solamente nuestros bienes y no nos interesa el prójimo. Nos cuesta después, cuando uno se arrepiente, nos cuesta aprender a hacer el bien, y hay que aprenderlo sin ningún interés. Hacer el bien sin ningún interés. Alabado sea el Señor, aleluya. Cesar de hacer el mal, detener el daño consistente o consciente hacia los demás y hacia uno mismo.
porque uno mismo se daña. Aleluya. Cesar de hacer el mal es detener el daño consciente hacia los demás y hacia uno mismo, porque a veces uno mismo se daña. Hermanos, necesitamos tener ese aprendizaje activo en nosotros. Aprender a hacer el bien, la justicia y el amor al prójimo se cultivan. Aleluya, a su nombre. Se cultivan. ¿Y cómo se cultivan? Practicándolo, buscando la forma. Pero no podemos hacer el bien si no tenemos a Cristo activo en nuestras vidas. No sé si escucharon, yo creo que la mayor parte escuchó que no querían dejar entrar a la ministra de Educación de El Salvador a nuestro país por asuntos protocolarios. Y tienen razón, porque ya cuando se trata de una visita de diplomática, pues tienen que hacer contactos con la Cancillería y hacer todos los trámites para poder entrar. Y hay mucha gente juzgando eso. Yo lo veo bien, porque no se puede entrar así nomás, y peor uniformados. Tiene razón, pero sabe también otra cosa, pienso yo: el amor al prójimo no tiene fronteras. Y Nayib Bukele tiene a Cristo en su corazón, a su nombre. El amor no tiene fronteras. Dígame usted, si usted ama a una persona que está allá en Rusia, en Israel, en ¿tendrá alguna frontera para amarle y para poderle mandar una encomienda, para poderle mandar algo? Hermano, es su amor, es el amor, pero solo teniendo a Cristo se puede hacer eso. Toda la gente que opine en contra de eso es que no tienen a Cristo. Y algunos no necesitan tener a Cristo, sino que ellos están viendo lo que el hombre hace. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y el gobierno no está haciendo nada malo, solamente están haciendo lo que corresponde hacer. Tenían que haber hecho algunas gestiones, me imagino que las habían hecho, pero como hay gente que no se da cuenta de todo lo que sucede ya internamente, pues juzgan. Pero como dije, el amor no tiene fronteras. Alabado sea el Señor. Vámonos ahí a Proverbios capítulo 6, verso 16. Proverbios capítulo 6, verso 16. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Y dice: mis hermanos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aleluya. Y se preguntará usted, ¿qué son ojos altivos? Pero Dios, que ha revelado esta palabra al escritor de los Proverbios, sí sabe a qué se refiere. Porque los ojos altivos, hermanos, representan la soberbia de las personas. Una persona soberbia, una persona altanera, ¿verdad? Eso Dios lo aborrece. ¿Verdad? Que es la primera expresión que hay allí. Dios aborrece. Esta es la primera expresión, ¿verdad? Y debemos corregir eso. Ya no podemos andar de altaneros ni orgullosos. Orgullosos, yo canto mejor que fulano. No, yo puedo adorar mejor que yo me porto mejor que yo soy mejor cristiano que fulano. No, aquí nadie es más que nadie,
¿Verdad que el único que está más grande que nosotros es Dios? Aleluya. Ese se llama Dios. Dice ojos altivos. Dice la palabra de Dios. Aleluya. La lengua mentirosa. ¿Cuántos daño puede causar, hermano, una lengua mentirosa? Porque hay gente, hermano, que es hábil para mentir. Es que no fui a la iglesia porque mira qué dolor de cabeza tenía, hermano. Si hubiera venido con la fe en que aquí se va a encontrar con el poder de la presencia del Señor y que aquí iba a ser curada a su nombre, entonces ya ahí estamos causando, o no era cierto que tenía dolor de cabeza, no era cierto que por tal cosa no se presentó a la iglesia. Ya a Dios no le agrada porque ya hay una mentira y Dios lo está viendo, porque Dios lo sabe todo. Aleluya. No le pagué porque viera que el patrón no nos ha pagado. Y se van del patrón y le dicen, no, yo ya le pagué a su nombre. Yo le pagué todo ya. Yo no debo nada. Esas son mentiras. Y un hijo de Dios ya no puede andar haciendo eso. Tiene que ser honesto, aunque le toque tragársela, aunque le peguen una zamarreada ahí. Pero dice usted, mejor aguanto, pero no voy a mentir. Porque a veces uno, hermano, sí. No, pero es que no puedo pagarle. Sí, pero ¿desde qué días está en lo mismo? Pero sí, le voy a pagar. Pero yo vengo a decirle por lo menos que no puedo. Déjeme, espéreme un tiempo. Usted está cumpliendo, ¿verdad? Con decirle. Pero no le voy a ir a mentir. Aleluya, porque ya los hijos de Dios no mentimos. Ajá. Los mentirosos, mire, mentirosos, luego sigue, hermano, las manos derramadoras de sangre inocente. Como aquellos que le quitan la vida a una persona, ¿verdad? Que no, es inocente. O las que abortan, hermano. Los médicos que se prestan para eso, para abortar un bebé, para matarlo, diría yo, porque eso es lo que hacen. La madre que lo permite, son derramadoras de sangre inocente. Y eso dentro de otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que se me viene a la mente ahora. Entonces necesitamos nosotros aconsejar. De repente nos toca aconsejar cuando alguien dice, no, es que yo no quiero, porque hubo una confesión, ¿cómo le llama? Concibió en una manera que no era la correcta, o por violación, o porque no lo deseaba, o por alguna razón, o fuera del matrimonio. Hay muchas razones por las cuales hay mujeres que actúan así, ¿verdad? Y no les importa, o sea, tienen un corazón negro. Entonces, esas cosas a nosotros no nos cae muy bien, y debemos aconsejar a otras y a otros que no caigan en ese pecado, porque esto es abominación para Dios. Dice que es abominación. Aleluya, alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Se acuesta en la noche pensando cosas, ¿verdad? Pensando hacer baño, planificando cosas que están fuera de ley. Eso no le agrada a Dios. Porque nada hay, hermano, que se haga que no sea planificado o pensado antes. Todo lo que hacemos siempre lo pensamos
o lo planificamos. Pero hay gente que hace planes, ¿verdad?, para hacer daño. Y eso Dios no lo tolera. Alabado sea el Señor, aleluya. Y son 7 cosas. Aleluya. Los pies presurosos para correr al mal. Aleluya. La gente que corre, ¿verdad?, para hacer daño. Aleluya. Venga, hermano, venga, corra, le quiero contar un chisme, un chiste. Y ahí va corriendo. Dígame, hermano, ¿qué pasó? A su nombre. Aleluya. ¿Verdad? Quiere saber porque el oído lo tiene aguzado para escuchar. Aleluya. Alabado sea su nombre. Quizás hay otra cosa, ¿verdad?, que decir allí, pero no se me viene ahorita. Gloria a Jesús. Entonces, el testigo falso que habla mentiras, hay gente que la buscan como testigo, hermano. Hermano, ve que yo quiero que sea testigo que mi hijo, de mi nacimiento de mi hijo, que ya tiene 18 años, y que usted atestigue que usted lo vio nacer en tal lado. Sí, pero yo no lo vi. No, si solo es que va a firmar ahí un papelito para que me lo asienten allá. Pero yo no lo vi. No, hermanos, es un favor. Me lo he hecho de enemigo, de enemiga, porque si era de la iglesia ya no vuelve. Pastor es malo, ¿por qué? Por descuidado le pasó eso, porque no asentar a sus hijos a tiempo, a su nombre. Aleluya. Entonces ya uno queda como testigo falso. O quiero que me dé una recomendación, dice que mi hijo es una santa paloma, que tal vez lo van a meter allá al bote, hermano. Pastor, ayúdeme ahí con una nota para la policía, para la fiscalía. Wow. Una vez le hice una a una persona por acá, una nota, y cuando vino el abogado que estaba llevando el caso me dijo: yo no quería una carta de amor, quería una nota que dijera que usted conoce y que esta gente es una gente honrada. No, señor, yo no puedo decir eso, le dije. Entonces de nada no sirve, y la rompió ahí y se fue. Porque estaba mintiendo a su nombre. Aleluya. De manera, mis hermanos, que necesitamos volver a revisar, y no nos cansemos de revisarnos cada día para ver qué está pasando con nosotros, para ver, hermanos, si realmente estamos obedeciendo a Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Aleluya. La justicia social en Isaías 1:17, el versículo conecta la pureza espiritual con el trato justo a la sociedad que Dios demanda. Mire, hermano, buscar la justicia y reprender al opresor, dice, defender y abogar por los vulnerables como el huérfano y la viuda. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esto es una demanda de parte de Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. O sea, llegar y pedirle perdón. Si usted dañó a alguien o afectó a alguien, tiene que restituir. Como dijo Zaqueo: si a alguien le he robado, le devolveré cuadruplicado, dijo, a su nombre. Amén. Eso se llama restituir al agraviado. Pedir perdón por lo que ha hecho. Si ofendiste a alguien,
y te has arrepentido, has venido a Cristo, pues vaya, dígale, perdóneme hermana, perdóneme. O si no es hermana, vaya allá, si le perdona, bueno, pues usted cumplió. Y decirle, perdóneme, quiero restituir mi falta, quiero perdón. Y ahí va caminando. Y el Espíritu Santo le va indicando, te falta fulano, te falta la otra, pero es que eso fue, no, eso está dañado, hay gente dañada todavía. ¿Qué pasan ahí? Mírenla, que bien salmé allá, pero viera cuántas cosas me dijo la vez pasada. Hace 5 años me dijo tal y tal cosa. Todavía hay personas dañadas, hermano. Hay que restituir eso, hay que sanar el corazón de las personas para que ellos sean libres y uno también tener libertad y estar limpio delante del Señor. Aleluya, porque eso nos manda el Señor. Aleluya, a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Aleluya, alabado sea el Señor. Hay niños que están huérfanos y hay que ayudarlos, ampararlos hasta donde se pueda. Aleluya. Viudas, pero no cualquier viuda tampoco, porque hay viudas, dice que viudas jóvenes, diles que se casen, dijo el Señor, y que tengan hijos. Aleluya. Pero hay viudas que son mayores de edad, que no tienen quien por ellas. Pero las que tienen familia, tampoco, no es bíblico que hay que hacerse cargo de ellas. Pero las que tienen familia, bueno, la familia sabrá qué hacer. Ahora, en caso de que la familia no quiera hacer nada, entonces para eso está la iglesia y los hermanos de la iglesia, para apoyar en lo que pueda. Aleluya, alabado sea su nombre. Así, mis amados, que esto manda el Señor para que hagamos, hermanos, una inspección personal, cada uno de nosotros, para seguir caminando con el pie derecho, seguir caminando como viendo el blanco perfecto que es a Cristo Jesús, para saber que vamos en el camino correcto, que vamos a ser salvos, que vamos a estar frente a Él en un juicio, y necesitamos esa purificación. Ayudemos unos a otros. Aleluya. Señálele a su hermana, a su hermano cuando cometa algún error. Ay, hermano, porque la hermana se enoja cuando le dice uno. No, pues, más bien le va a ayudar, debe alegrarse porque le está diciendo, corríjase, hermano. Que se recuerde que queremos llegar juntos allá, dígale, anímele, para que lleguemos juntos. Aleluya. No le va a pasar a la de hermana Irene, que una vez le dijo una muchacha que le estaba invitando, diciéndole, cuando estemos allá, le dice, pero le está hablando del infierno, hermano. Pues será vos, le dijo Irene, ¿verdad? Pues vos, pero será vos, le dice, pero yo no, a su nombre. Aleluya. Bien, mis hermanos, que Dios bendiga sus vidas y procuremos, ¿verdad?, ayudarnos, porque Dios es Dios. Conmigo y sin usted y sin nadie, Dios sigue siendo Dios. Los necesitados somos nosotros. Necesitamos estar agradándole a Él, ministrándole a Él siempre, ayudándonos, perdonándonos, aleluya, purificándonos cada día que pasa. Póngase de pie. Póngase de pie.